En una isla olvidada de Japón, existe una leyenda que ha sido sepultada por el tiempo. Solo los que han escuchado su eco sienten el peso de su maldición. Hoy, quiero que escuches la historia de un alma perdida, atrapada entre dos mundos, esperando ser liberada o condenada para siempre. ¿Estás listo para escucharla? En el corazón de Kyushu, en lo más profundo de sus montañas, un joven monje llamado Takeshi llegó a un templo aislado. Su fe era inquebrantable, y su mente clara, pero nadie le había hablado de lo que realmente acechaba en ese lugar. Nadie había osado contar la historia del templo maldito, hasta que él mismo lo descubrió. Durante días, Takeshi meditó en solitario, buscando paz en medio de la oscuridad. Pero cuando el sol se ocultaba y la niebla cubría el templo, una extraña sensación le envolvía. Cada noche, escuchaba susurros, suaves al principio, como si alguien le llamara desde la distancia. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta, esos susurros no eran del aire. Con el paso de las noches, los susurros se volvieron más claros, más urgentes. Eran voces de desesperación, clamando por ser escuchadas. Al principio, Takeshi resistió, pero había algo en esos susurros que le atraía, como un imán. Y fue entonces, en la cuarta noche, cuando el verdadero horror comenzó. En la oscuridad, Takeshi encontró una habitación secreta dentro del templo. Una sala que nunca había visto antes. Allí, en las paredes cubiertas de polvo, había símbolos extraños, y en el centro, una imagen grabada, una mujer de rostro distorsionado, con los ojos llenos de dolor y desesperación. Su nombre era Yumi. Ella había sido una sacerdotisa, alguien que había intentado evitar la furia de un espíritu vengativo, pero lo que no sabía, es que al hacerlo, había sellado su alma en el templo, para siempre. Yumi había sido condenada a permanecer en el templo por toda la eternidad, su alma atrapada en una prisión de sombras y niebla. Pero lo peor estaba por venir. En ese momento, Takeshi comenzó a oír su voz, más fuerte que nunca, como si estuviera justo detrás de él. Liberame. Libérame, y te mostraré lo que has estado buscando. Takeshi, aterrorizado pero también intrigado, comenzó a sentir una extraña compasión por esa alma perdida. Sus palabras parecían sinceras, y la tentación de ayudarla era más grande de lo que podía resistir. Así que, en su desesperación, comenzó a buscar un ritual antiguo, uno que se decía podía liberar a las almas atrapadas entre dos mundos. Un ritual que solo unos pocos monjes sabían realizar. Cada noche, la voz de Yumi se volvía más fuerte, más cercana, hasta que Takeshi comenzó a sentir su presencia incluso cuando no estaba cerca del templo. Las sombras de la habitación secreta parecían moverse de forma extraña, como si estuvieran vivas, observando cada uno de sus movimientos. Pero Takeshi no se detuvo. Estaba convencido de que liberar el alma de Yumi no solo traería la paz que ella anhelaba, sino que también rompería la maldición que había mantenido al templo encerrado en la oscuridad. Una noche, después de realizar el ritual con la esperanza de liberar a Yumi, el monje pronunció las palabras de liberación. Un grito estremecedor resonó por todo el templo, algo tan fuerte que el eco recorrió las montañas. La oscuridad pareció intensificarse, y una energía fría comenzó a llenar el aire, envolviendo todo a su alrededor. En ese momento, Takeshi comprendió la terrible verdad. Había liberado a un espíritu vengativo, pero al hacerlo, había sellado su propio destino. La figura de Yumi apareció ante él, no como una mujer triste, sino como una entidad maligna, su rostro distorsionado por el sufrimiento, sus ojos ardiendo en rojo. La criatura se acercó a Takeshi, y susurró en su oído palabras tan aterradoras que su mente no pudo procesarlas. Ahora, serás tú quien quede atrapado aquí, con las sombras de mi alma. En ese preciso momento, Takeshi sintió su cuerpo desmoronarse, como si algo le estuviera arrancando lo más profundo de su ser. La desesperación le invadió mientras se desmayaba, pero antes de que cayera en la oscuridad, vio cómo las sombras lo arrastraban, como si intentaran poseerlo, hacerlo suyo. Se dice que Takeshi nunca regresó al mundo exterior. Algunos creen que aún puede escucharse su voz, atrapada en el viento que sopla a través de los árboles de Kyushu. Otros aseguran que su sombra camina entre las ruinas del templo, buscando desesperadamente una forma de escapar de la condena que él mismo desató. Pero, ¿quién sabe? Quizás él también está esperando a alguien más, alguien que, como él, caiga en su trampa. Las leyendas sobre el templo siguen vivas, pero también lo son las advertencias.
En los caminos de Kyushu, se cuenta que aquellos que se acercan al templo sienten una extraña presencia, un peso en el aire, como si algo estuviera observándolos. Y a veces, solo a veces, los viajeros aseguran escuchar el susurro de un monje atrapado, que pide ayuda desesperadamente. La pregunta es, ¿te atreverías a escuchar su llamada? Cada historia que contamos deja una marca en el alma, y no sabes cuán profundo puede llegar esa huella hasta que estás atrapado en la telaraña del misterio. Si sientes que este relato te ha atrapado, que ha tocado una fibra que no sabías que existía, entonces no dejes que esta sea solo otra historia más. Únete a nosotros, a la comunidad de Asiantales, y explora las sombras y los secretos que aún rondan en la oscuridad de Asia. Cada leyenda tiene algo que enseñarnos, algo que advertirnos, o algo que llevarnos. Este templo, esta historia, no es solo una advertencia para los monjes o los viajeros. Es una advertencia para ti. Porque cada vez que te adentras más en el misterio, una parte de ti queda atrás, atrapada en el ecos de las leyendas que desvelamos. ¿Estás preparado para más? Si es así, haz clic en el próximo vídeo. Te esperamos al otro lado de la niebla. Si te ha gustado este relato, compártelo con aquellos que buscan lo inexplicable. Haz que otros sientan el misterio, que se enfrenten a lo desconocido. Y recuerda, las leyendas no mueren, solo esperan a ser contadas una vez más. Quizás, la próxima vez, la historia te encuentre a ti. Mientras la oscuridad rodea tu mente y los susurros de las leyendas flotan en el aire, recuerda, cada historia que compartimos es una puerta hacia lo desconocido, una llamada que no podrás ignorar. Si sientes que este relato te ha atrapado, no estás solo. Hay muchos como tú, que buscan respuestas en las sombras, que desean comprender los secretos que el mundo antiguo aún guarda celosamente. Pero, aquí está la verdad, cada vez que te adentras más en lo oculto, más te acercas a lo que nunca debiste descubrir. Las leyendas asiáticas, con sus espíritus y demonios, no solo te cuentan historias, te convierten en parte de ellas. Y si alguna vez sientes que hay algo más, que algo te observa, que los ecos del pasado se acercan demasiado, entonces sabrás que las historias que escuchas aquí tienen el poder de cambiarlo todo. No te detengas ahora. La próxima leyenda podría ser aún más oscura, más aterradora, y, quién sabe, más cercana de lo que imaginas. Si esta historia te ha dado escalofríos, es solo el comienzo de lo que está por venir. Haz clic en el siguiente vídeo para sumergirte aún más en el misterio. Recuerda, las leyendas no siempre son solo relatos. Algunas son advertencias. Y, a veces, son una invitación a cruzar la línea entre lo conocido y lo desconocido. Las sombras nunca descansan, y si has llegado hasta aquí, sabes que algo te llama. Algo en la oscuridad que no puedes ignorar. Las historias de espíritus y demonios no son solo relatos para asustar, son puertas hacia un mundo al que muy pocos tienen acceso. Un mundo donde lo sobrenatural se cruza con la realidad, y lo que creemos conocer se desvanece en la niebla. Cada leyenda que contamos en Asiantales tiene el poder de cambiar tu percepción, de dejar una marca en tu alma. Y, si eres lo suficientemente valiente para seguirnos en este viaje, descubrirás que las historias más aterradoras no son las que escuchamos, sino las que experimentamos por nosotros mismos. ¿Te has sentido alguna vez observado cuando nadie está cerca? ¿O has tenido la sensación de que algo sigue tu sombra mientras caminas por la calle? Eso, querido amigo, es la huella de una leyenda que nunca olvida. Y las leyendas de Asia son las más antiguas, las más poderosas, las que jamás deberían ser olvidadas. Takeshi, Yumi y el templo maldito siguen acechando en las sombras, esperando que alguien más cometa el mismo error, buscando respuestas en lo que no deberían tocar. Tú, al igual que ellos, podrías ser el próximo protagonista en una historia que nunca querrías vivir. Pero, mientras decidas seguir con nosotros, te prometemos que cada revelación, cada historia, será más aterradora y más fascinante que la anterior. Mientras te encuentras atrapado en la oscuridad, rodeado por la niebla de lo desconocido, una pregunta permanece: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Cada historia que contamos es solo un fragmento de un misterio mucho mayor, y el eco de esas leyendas resuena en cada rincón del mundo. No es solo por el miedo que compartimos estas historias, sino por el deseo insaciable de desentrañar lo oculto. Porque lo que encuentras en las sombras puede cambiar tu vida, incluso si no estás preparado para ello. En Asiantales, las leyendas no son solo relatos. Son advertencias. Son puentes hacia algo más profundo,
algo que se oculta en las grietas de la realidad y se desvanece en lo inexplicable. Y a medida que sigues explorando con nosotros, las líneas entre lo real y lo sobrenatural comenzarán a desdibujarse, y lo que alguna vez fue solo un cuento de miedo se convertirá en una verdad innegable. Piensa en eso por un momento. ¿Qué harías si las sombras de la leyenda se acercaran a ti? Si decides acompañarnos en esta travesía, te aseguramos que cada paso que des te llevará más cerca de los secretos más oscuros de Asia. Las historias más aterradoras y fascinantes esperan ser desveladas, y tú, como parte de esta comunidad, serás el primero en descubrirlas. Pero no pienses que todo termina aquí. La verdad nunca se detiene, y las sombras seguirán acechando, esperando que alguien las busque. Si sientes que aún hay algo más que no hemos revelado, que algo oscuro sigue llamándote, entonces no esperes. El misterio está esperando por ti, y no hay vuelta atrás. Haz clic en el siguiente vídeo, porque lo que viene te dejará sin aliento. Y mientras lo hagas, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Cuéntanos si alguna vez has sentido la presencia de algo que no puedes ver, algo que se oculta en las sombras. No estás solo en esta búsqueda, y juntos descubriremos lo que está al acecho. Mientras sigues avanzando por este sendero, ya no hay vuelta atrás. Las leyendas que compartimos no son solo palabras vacías, son fragmentos de un mundo oculto, esperando ser desvelado por aquellos valientes lo suficiente para enfrentarse a lo desconocido. Cada relato que escuchas te adentra más en las sombras, más cerca de lo inexplicable, de lo que aún no entiendes. Pero en ese viaje, quizás sea el miedo lo que más te guíe, porque lo que descubras en las profundidades de Asia podría cambiar tu vida para siempre. Las leyendas no solo son historias de otro tiempo, son recuerdos olvidados de algo que aún persiste en el presente. Espíritus, demonios y seres más allá de nuestra comprensión acechan, esperando que alguien lo desafíe. Pero, ¿quién será el siguiente? ¿Serás tú el que, al igual que Takeshi, se adentre demasiado en lo que no puede ser explicado? Si aún estás aquí, si aún sientes el peso de la incertidumbre, entonces es porque algo en tu interior sabe que debes seguir. Y aunque cada paso hacia lo desconocido sea inquietante, te prometemos que lo que descubrirás te llevará más allá de lo que podrías haber imaginado. En Asian Tales, estamos aquí para abrir esas puertas, para mostrarte lo que el mundo quiere ocultarte. Y al otro lado, más allá de las sombras, te espera un universo de misterio, horror y fascinación. No pienses que es solo una historia más. Esta es la historia que cambiará tu forma de ver las cosas. Porque lo que te estamos revelando ahora tiene más poder del que puedes comprender. Las leyendas no se olvidan, te persiguen. Y si decides dejar que las sombras te sigan, que las historias habiten en tu mente, te aseguramos que algo dentro de ti se transformará para siempre. Mientras el eco de las leyendas resuena en tu mente, algo te susurra, te llama a seguir explorando más allá de lo que conoces. Cada historia que contamos aquí no solo es una narración, sino una invitación a adentrarte en los rincones más oscuros de lo desconocido. Y si has llegado hasta aquí, sabes que el misterio está más cerca de lo que imaginas. Las sombras siguen acechando, y con cada historia que descubrimos juntos, las preguntas se multiplican. ¿Qué hay detrás de los espíritus que rondan los templos olvidados? ¿Qué fuerzas ancestrales aún están esperando a ser liberadas? Si alguna vez has sentido una presencia extraña, si alguna vez has tenido la sensación de que el pasado aún te observa, es porque, en algún momento, la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja. Las leyendas no solo te erodean, te marcan. Si esta historia ha dejado una huella en ti, si el miedo y la fascinación te han dejado con ganas de más, entonces estás listo para descubrir lo que aún está oculto en las sombras de Asia. Porque Asian Tales no solo te lleva de viaje por historias antiguas, te invita a vivir la experiencia. Cada historia es un portal a lo desconocido, y lo que viene después no será nada como lo que has escuchado hasta ahora. Cada paso que das en este viaje te acerca más a lo que muchos temen, la verdad oculta en las leyendas. No es solo el miedo lo que te impulsa, sino la fascinación, esa necesidad de comprender lo incomprensible. Porque aunque las leyendas parecen estar hechas para asustarnos, son también puertas hacia un conocimiento que pocos se atreven a explorar. Si alguna vez has sentido una conexión con lo inexplicable, si las historias de espíritus y demonios te han atrapado, entonces sabes que algo más grande te está esperando. Al seguir profundizando, las sombras se alargan y el misterio se intensifica. ¿Qué ocurre cuando cruzamos la línea entre lo real y lo sobrenatural? Las leyendas de Asia nos enseñan que algunas puertas no deben abrirse,
pero aquellos que se atreven a hacerlo, se convierten en parte de algo mucho más grande de lo que imaginan. La verdad de estas historias va más allá de los relatos contados alrededor de una fogata. Se encuentran los susurros de antiguos templos, en las huellas que dejan los espíritus al caminar por el borde de lo que conocemos. Pero, ¿quién será el siguiente en enfrentarse a lo desconocido? Las preguntas surgen, y no hay respuestas fáciles. Cada historia, cada leyenda, es una pieza del rompecabezas, pero ¿acaso estás preparado para completarlo? Los relatos sobre demonios, espíritus y mitos ancestrales no son solo advertencias, son ecos de un pasado que se niega a morir. Y si decides seguir con nosotros, no serás un simple espectador. Te convertirás en parte de esa historia, parte del misterio que nunca se desvanece. A medida que avanzas, cada rincón oscuro, cada detalle de la historia, te hará cuestionar lo que pensabas saber. Lo que está por venir no es algo que se pueda comprender fácilmente, y no todos están preparados para las revelaciones que Así Antares tiene reservadas. Pero, ¿quién dijo que este viaje iba a ser fácil? Las sombras aún acechan, esperando el momento perfecto para manifestarse. Y mientras avanzamos, más puertas se abren, más secretos salen a la luz, pero lo que encuentras al otro lado puede ser más aterrador de lo que imaginas. Pero si estás aquí, si has llegado hasta este punto, entonces algo te está empujando a ir más lejos, a descubrir lo que está oculto en las profundidades del misterio. No hay vuelta atrás. Las leyendas tienen una forma peculiar de atraparnos, de susurrarnos al oído, de dejarnos pensando en lo inexplicable mucho después de que la historia termine. Y lo peor de todo es que, una vez que las has escuchado, ya no puedes simplemente olvidarlas. Las historias de espíritus y demonios no se olvidan tan fácilmente. Se clavan en tu mente, se filtran en tu conciencia, y comienzan a acecharte incluso cuando no estás pensando en ellas. Los murmullos de antiguos mitos resuenan en las noches más silenciosas, cuando las sombras parecen alargarse más de lo que deberían. Y lo que te hace seguir buscando, lo que te empuja a abrir esa siguiente puerta, no es solo la curiosidad, sino el conocimiento de que hay algo más grande allá afuera, algo que aún no entiendes pero que sientes que está esperándote. Cada nueva historia que compartimos contigo es como una grieta en la pared de lo conocido. Al principio, todo parece inofensivo, solo palabras al viento, pero a medida que avanzas, te das cuenta de que algo ha cambiado. Ya no miras el mundo de la misma manera. Los pequeños detalles, las sombras en las esquinas de tu vista, las sensaciones extrañas que te siguen incluso cuando crees estar solo, todo comienza a cobrar un nuevo significado. Y aquí, en Así Antares, te invitamos a seguir explorando con nosotros. A medida que avanzas en este viaje, las leyendas se hacen más profundas, los misterios más oscuros y las sombras más densas. Cada historia que compartimos es un recordatorio de que lo sobrenatural nunca está demasiado lejos. Las antiguas advertencias, los mitos que han sobrevivido siglos, aún tienen poder, y algunos de esos secretos están a punto de ser revelados. Pero solo aquellos que tienen la valentía de mirar más allá de lo evidente pueden ver la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿serás tú el próximo que se atreva a dar ese paso? Porque no todo el mundo está preparado para las revelaciones que nos esperan. No todo el mundo tiene el coraje de enfrentarse a lo que acecha en la oscuridad. Pero tú, que has llegado hasta aquí, te encuentras ante una encrucijada. ¿Seguirás adelante o te quedarás atrás, rodeado por las sombras, preguntándote qué podría haber sido? Lo que te aguarda es algo que cambiará tu perspectiva, algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo en que vives. Las leyendas no se cuentan para asustar, se cuentan porque son reales, y están esperando que alguien se atreva a descubrirlas. ¿Serás tú ese alguien? La oscuridad nunca ha sido tan tentadora, ¿verdad? Algo dentro de ti sabe que esta historia, como todas las demás, no es solo un relato que se cuenta para pasar el tiempo. Es una advertencia. Y esa sensación que tienes, esa inquietud que te acompaña, es porque las sombras empiezan a moverse, como si estuvieran esperando a que tomes la decisión correcta. Hola equivocada. Cada historia que compartimos contigo tiene un propósito mucho más profundo de lo que parece. No solo buscamos entretenerte, buscamos despertar algo dentro de ti. Algo que está dormido, esperando a ser desvelado. Porque al escuchar estas leyendas, no solo estás aprendiendo sobre el pasado, estás abriendo puertas hacia lo que no puedes ver. Y las puertas abiertas no se cierran fácilmente. Lo que nos cuentan estas leyendas es claro, el mundo que crees conocer es solo la superficie. Por debajo de todo eso, hay un abismo,
una fuerza ancestral que ha existido mucho antes de que nacieran los primeros humanos. Y todo lo que tú conoces, todo lo que has dado por cierto, está a punto de ser puesto a prueba. Ahora bien, ¿te atreverás a cruzar ese umbral? Porque cada paso te llevará más lejos de lo que conocías, más cerca de lo inexplicable, más cerca de esas entidades que acechan en las sombras. Quizás ya has comenzado a sentir su presencia, a notar esos pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, el susurro de una voz cuando no hay nadie cerca, una sombra que se mueve demasiado rápido, o ese escalofrío que recorre tu espalda sin razón aparente. La verdad es que en Asian Tales no te prometemos respuestas fáciles. Lo que te prometemos es una experiencia que desafiará lo que creías saber sobre el mundo. Y si te quedas, si sigues caminando con nosotros, entonces te convertirás en parte de esta búsqueda. Juntos exploraremos los rincones más oscuros de las leyendas, y al hacerlo, descubrirás que el miedo no es algo que debas evitar, sino algo que te permite ver el mundo con ojos nuevos. No tienes que ser un valiente para unirte a este viaje. Solo tienes que ser curioso. Curioso y valiente al mismo tiempo. Porque solo los que se atreven a ver lo que otros prefieren ignorar, son los que llegan a comprender lo que realmente acecha en la oscuridad. Haz clic ahora para continuar este viaje, para adentrarte aún más en los mitos y misterios que te están esperando. Y mientras lo haces, no olvides compartir este vídeo con aquellos que también sienten que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Porque las leyendas se mantienen vivas mientras las compartimos, mientras seguimos explorando juntos. Recuerda, este no es solo un viaje para escuchar una historia. Es un viaje para descubrir quién eres realmente cuando el mundo de lo conocido se desvanece y solo quedan las sombras. Y, al final, la sombra más grande de todas, podría ser la que te encuentras enfrentando dentro de ti mismo. A medida que avanzamos, lo que alguna vez parecía lejano, ahora está al alcance de tu mano. El misterio se ha apoderado de ti, y no hay marcha atrás. Cada historia que escuchamos, cada leyenda que exploramos, deja una marca profunda en nosotros. Y aunque parezca que todo está bajo control, la verdad es que lo desconocido siempre está esperando, listo para desbordarse. Te has asomado a la ventana de un mundo que muchos temen, pero muy pocos se atreven a explorar. Las leyendas no solo se cuentan para asustar, se cuentan para recordar, para advertirnos de que, por más avanzados que estemos, hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que habitan en las sombras y en los rincones más oscuros de nuestra imaginación. Y al seguir este camino, al seguir con nosotros en Asian Tales, estás aceptando que nunca serás el mismo. Porque lo que se descubre en la oscuridad cambia al que se atreve a mirar. Ahora, en este momento, el poder de las leyendas ha crecido en ti. No importa si eres un espectador, un curioso o un buscador de respuestas. Si has llegado hasta aquí, entonces eres parte de esto. Parte de una historia que nunca termina. Y aunque las sombras se alarguen, el misterio nunca desaparecerá. Pero aún hay mucho más por descubrir. Mucho más por explorar. Porque las puertas que hemos abierto hoy solo son el comienzo. El verdadero viaje recién comienza, y solo aquellos dispuestos a adentrarse en lo más profundo del misterio, sin temer lo que puedan encontrar, estarán listos para descubrir lo que sigue. Así que, si te atreves, haz clic en el siguiente vídeo. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte con tus amigos, porque lo que está por venir te llevará más allá de lo que puedes imaginar. Y mientras te adentras en este viaje, recuerda una cosa: el miedo es solo una puerta. La pregunta es, ¿estás listo para cruzarla? Porque en Asian Tales, la historia nunca termina, solo se transforma. Hasta el próximo capítulo.